Bien, ya estamos con Miguel Bonazo, escritor, periodista, ex diputado, que acaba de publicar Lo que no dije en Recuerdo de la Muerte, un gran libro que ha hecho carrera, ¿no? Uno de los clásicos hoy de la literatura argentina sobre lo ocurrido en los años 70. Miguel, ¿qué pasó, digamos? Vamos si se quiere, de adelante para atrás, ¿no? Para explicar lo que está pasando. Vos en algún momento estuviste muy cercano a los Kirchner, no fuiste diputado ahí cuento algunas cosas de ese espacio. Y hoy sentís que el modelo que vos imaginabas con los Kirchner naufragó por completo. Y bueno, con un jefe del ejército que es un genocida, creo que hay una vuelta de tuerca completa, una vuelta de campana diría, más bien. Es decir, hoy estuve con la hermana de Alberto Agapito Ledo, sí, el conscripto, que fue secuestrado, digamos, cuando era asistente del general Milani, sí, ¿cierto?, en Tucumán. Y entonces te das cuenta realmente, y cuando ves que en la revista Las Madres no solo aparece el general Milani poniéndole un brazo sobre el hombro a Eve de Bonafini, sino que en otra foto aparece con el pañuelo regalándoselo a Aníbal Fernández y abrazada con Aníbal Fernández, y algo grave ha ocurrido, digamos. Es decir, y es algo que tiene que ver no conmigo, es algo que tiene que ver con ellos. Es decir, ellos han hecho algo completamente distinto a aquello por lo cual ingresaron. Es decir, finalmente le han hecho un daño espantoso a los derechos humanos, porque los han estatizado. Y los han estatizado no en beneficio del conjunto de la sociedad, o sea, como una estatización real, sino que los han estatizado en beneficio de una facción política, que es la que maneja el Estado a su antojo, hasta ahora sin ley, como en el Far West. De esto trata ese libro. ¿Vos crees que han bajado los Kirchner muchas de las banderas, ahora vamos a hablar, que ellos defendían o que vos defendías en algún momento con ellos, inclusive esta bandera de los derechos humanos? Claro, yo cuento, por ejemplo, pero esto es que todo tiene un proceso, por eso digo, dentro del libro yo cuento una cena en Olivos, por ejemplo, donde yo le planteé a Kirchner acabar con la CIDE tal como era. El Servicio de Inteligencia del Estado. Exactamente, la Secretaría de Inteligencia del Estado, y hacer otra cosa. Utilizar, por ejemplo, terminar con el tema de los fondos reservados y con ciertos documentos a desclasificar de acá a 50 años como si fuéramos Estados Unidos, como si fuera un país que estuviera, ¿no es cierto?, con su soberanía territorial en riesgo inminente o tuviera que ocultar, vaya a saber qué cosa, porque tiene un enemigo terrible enfrente. Bueno, no es el caso. En realidad, las cosas se clasifican porque como hay truchadas, se está fuera de la ley y se está permanentemente en el afano, entonces se clasifican para afanar. Este es el tema. La forma en que me miró Kirchner, estaba comiendo un pedazo de pizza dura, que parezca mentira, la cocina de Olivos no era tan buena, no sé ahora. Y me di cuenta, y se dio una mirada de inteligencia entre él y Cristina, y me di cuenta, digamos, que algo se había roto, digamos, ¿no? This is the end of a wonderful friendship. Y lo pusieron a un hombre de la dictadura realmente al frente de la CIDE. Al general Milani. No, primero de la CIDE a Astiuso, alias Stiles o Jaime, que está vinculado a su vez al Lauchón Viale, que acaban de matar por un episodio de pelea de narcotraficantes entre la policía de la provincia de Buenos Aires, a balazo limpio, este es el país en el cual estamos viviendo. Lo que pasa es que ya no nos sorprende, no sé, usted se cuenta, señor, que no nos sorprende nada. Entran en la casa de un agente de la CIDE, importante, vinculado al llamado Yabrán de los prostíbulos, ¿no es cierto?, Raúl Martins, que tiene prostíbulos en México, prostíbulos en Argentina, y en ambos casos protegidos por la propia clase política que los frecuenta. Y que además está filmada muchas veces. Es decir, que hay una extorsión concreta ahí. Bueno, Martins es un hombre que estuvo en la AAA, amigo de López Rega, amigo de Stiuso. Le dan la CIDE, el manejo de la CIDE a un hombre de la dictadura. ¿Para qué hacen estas cosas los Kirchner? ¿Vos decís para tener controlado el manejo de la política? Por pragmatismo. Néstor me dijo a mí una vez, me acuerdo muy claramente, me dijo, dejate de joder. Los ranchos se construyen con ladrillos de bosta. Y le dije, sí, pero tiene un inconveniente, Néstor. Cuando se los habita, después huelen a mierda. Y eso es lo que está ocurriendo. En este momento hay un hedor parecido al del fin de época del menemismo, en el que empiezan a brotar toda una serie de cosas. Ahora, yo creo que la más grave es el tema de Milani, y no se lo toma en serio. ¿Por qué no se lo toma en serio que nada menos que el gobierno de los derechos humanos, entre comillas,
termine poniendo un represor, termine en esa voltereta. Como jefe del ejército. No, claro, pero con un regalito que viene detrás que es terrorífico. El combate al narcotráfico. Es decir, la acción policial es legalmente prohibida al ejército como actitud que va a seguir inmediatamente a esto. Si nos fijamos en lo que ha sido el desastre de México con la intervención del ejército en la guerra al narcotráfico decretada por el presidente Felipe Calderón y llegamos hasta la masacre de Ayotzinapa actualmente, ¿no es cierto?, con los 43 estudiantes rurales secuestrados y desaparecidos, y nos damos cuenta del peligro que eso implica. ¿Vos no le reconocés haber enfrentado el establishment económico al kirchnerismo? En algunos planos sí, en otros no. Por ejemplo, la relación de Cristina con Bulgeroni es maravillosa, y Bulgeroni, como lo cuento en el libro, financió a la exportación del terrorismo de Estado que ejerció el general Guillermo Suárez Mason, Pajarito Suárez Mason. O sea, pistoleros nazis que hoy son empresarios K, como Freddy Saratini en Mendoza, estaban en Centroamérica en fincas y en propiedades que eran de bridas. Digo, espero que no esté en tu lista de anunciantes el compañero Bulgeroni. Digo, pero ahí Bulgeroni es el socio de Pan American Energy, hoy la principal empresa petrolera del país. Exactamente. A ver, yo vengo diciendo que el gobierno está hoy en una situación de mucha debilidad económica, y es cierto que ha ido con el plan entregamos a la petrolera, entregamos a las telefónicas. Hoy sí se ve un gobierno más debilitado, entregamos a las mineras. No solo hoy, el proyecto. Pero no ves un gobierno que ha cuestionado de alguna manera el establishment económico, que por primera vez se le ha plantado en algunas cosas de la vereda enfrente. El tema fundamental es el siguiente. Los hechos. Yo creo que hay que ir a los hechos, que como decía Rodolfo Walsh, nunca te defraudan, ¿no? Como dicen los gringos pragmáticamente, facts and figures. El petróleo se le va a conceder en vaca muerta al no convencional y todo lo demás en una concesión que Arturo Frondizi lo ruborizaría de vergüenza. Un traje a medida de las petroleras. Eso es lo que hizo Galucho, un traje a medida de las petroleras. Un traje a medida de las petroleras. En la cordillera de los Andes el agua está en peligro por las mineras. Ya hemos hablado de esto y ya he publicado otro libro que se llama El Mal, que el gobierno no ha contestado. Ninguna de las acusaciones que hice en ese libro se ha contestado. Y el campo está en manos de Monsanto, pero no solo está en manos de Monsanto, está en manos de Monsanto violando la ley, que esto es lo grave del Far West de este gobierno. Es decir, la ley de bosques, que es de mi autoría, ¿no es cierto?, como recordarás, no se cumple. Se ha deforestado, después de sancionarse y promulgarse la ley y reglamentarse por el Ejecutivo la ley, más de 1,5 millones de hectáreas de selvas nativas. Esto sí que, digamos, ayuda al perjuicio monstruoso que es el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces yo hablo de hechos, acá hay hechos y personajes. A ver, Miguel. Es decir, este libro está referido a los sótanos del Estado. Y en los sótanos del Estado hay cucarachas, ratas, víboras y chorros. Es decir, ahora, ¿vos crees que en estos sótanos del Estado kirchnerista hay más cucaracha, víbora y chorros que, por ejemplo, en décadas pasadas en el menemismo? Mirá, es un problema estadístico, simplemente estadístico, pero te voy a dar un dato que me parece que es muy elocuente. ¿Quién es uno de los empresarios? El empresario kirchnerista por antonomasia, testaferro o no, parcialmente testaferro o no, zar del juego en la Argentina, con más de 15.000 maquinitas tragamonedas, ¿no es cierto? Cristóbal López. ¿Sabés? Dueño con la española Cirsa y otras del casino flotante, donde también estaba el hombre de la ESMA, Egea, Miguel Ángel Egea, represor, hombre de la AAA, hombre de la Marina, hombre de los negocios sucios de la ESMA. ¿Sabés dónde se lavó precisamente el dinero sucio del botín de guerra? De la dictadura militar, en el juego, en los casinos. El prófugo Capitán Vildosa tomaba café en el bar de un shopping en Ushuaia, ¿no es cierto?, en Tierra del Fuego, a vista y paciencia de todo el mundo, porque entraba con un pasaporte falso hecho por la Marina de Guerra de la democracia, entraba con un pasaporte a nombre de Roberto Sedano, ¿no es cierto?, a Tierra del Fuego, donde tenía un casino, 2 casinos. A ver, Miguel, cuando muchos de tus amigos y colegas de otras épocas, inclusive los de
página 12, ¿no? Donde estoy censurado. Horacio González. Bueno, Berbisky nunca fue mi amigo, aclaremos. Está bien, ni siquiera cuando estábamos juntos en página 12. Ni siquiera en la época tampoco de Montoneros. Somos íntimos enemigos. Ni siquiera en la época de Montoneros. Bueno, que hoy con todas las cosas que está diciendo, yo estoy seguro que no dudan en llamarte traidor. Sí, claro. Y además ya debe estar inundado el Twitter de mensajes similares del kirchnerismo contra tu persona. Mensajes de ignorantes, porque cuento en mi libro una anécdota muy ilustrativa de cómo forman a los cuadros juveniles, entre otras cosas. Cuando Carlos Lorca y Panice y otros sobrevivientes de la Escuela Mecánica de la Armada hacen un viaje guiado por el casino de oficiales, el lugar terrible, ¿no es cierto? De la ESMA, exactamente. Les ponen como provocación, después de aquel famoso asado que fue tan cuestionado, le ponen una parrilla de esas que se hacen, viste, con bidones de nafta, además, como provocación en medio de la calle. Entonces Lorca y Panice se acerca y le dice, muchachos, ¿por qué provocan? Acá hay madres, hay parientes de desaparecidos. Estamos haciendo una visita, digamos, recordando cosas muy dolorosas, muy terribles. Y entonces uno le dice provocadoramente, uno que es de Hijos y que es de la Cámpora, le dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ustedes, los sobrevivientes de la ESMA, se consideran los dueños de la ESMA? ¿Desde cuándo? Además te voy a decir otra cosa, esto no es Auschwitz, acá no se mató a nadie. Eso dijo detengámonos de un segundito, no se mató a nadie. Digo, es ya un lugar común conocido a nivel mundial, que fue nuestro Auschwitz precisamente, y que pasaron más de 5.000 argentinos rumbo a una muerte ignota. A ver, pero insisto con este tema, más allá de los muchachitos de la Cámpora o los militantes... bueno, pero esos muchachitos no están ahí porque sí. Novatos. Esos muchachitos están ahí para convertir a la Cámpora, a la Escuela Mecánica de la Armada, en una especie de Disneylandia del terror, digamos, con los decorados de ¿Qué le decís a tus colegas? Y las luces, los juegos de luces de Grossman. A tus colegas o amigos que hoy están en el kirchnerismo, que reivindican a Cámpora. Vos fuiste jefe de prensa de Cámpora. Cámpora no tiene nada que ver. Cámpora no tiene nada que ver con esto que se llama hoy en día camporismo. O sea, Cámpora se fue más pobre de la función pública de lo que había entrado. Y acá hay muchos de esos muchachitos que son muy ricos o ganan sueldos enormes, ¿no es cierto? Fantástico. Digo, incluso sin robar. Hay gente que legalmente, entre comillas, gana sueldos increíbles, por ejemplo, en el aparato de propaganda del kirchnerismo, del Estado. En la televisión pública. No terminás siendo un lacayo de Mañeto, no terminás comprado por el establishment. Sí, todo, alcahuete, forro, lacayo. Bueno, que piensen lo que quieran. Si confían en Aníbal Fernández más que en mí, o sea, si están más cerca de la efedrina que de Bonazo y de Recuerdo de la Muerte, ¿y qué le voy a hacer? Es decir, si no quieren ver la realidad, si no ven, digamos, que si se saca el ejército del norte, se lleva, mejor dicho, el ejército al norte, es para bajar a la gendarmería, para reprimir a los obreros de Lear, de Donnelly, digamos, de empresas extranjeras mayoritariamente norteamericanas, a las cuales con paciencia fascista el señor Sergio Berni se baja del helicóptero y caga rigurosamente a patadas. Si no pueden ver eso que es tan evidente, que circula por las redes sociales, que está filmado, un jefe de operativo que se tira sobre un auto, ¿no es cierto?, para simular que ha sido atropellado por el auto de un manifestante. Si no pueden ver que hay un teniente coronel cara pintada, como Berni mismo, que está a las órdenes de Berni y que dirige a los gendarmes, si no pueden ver que este gobierno ha tenido más represión y más muertos que Menem, sociales, referidos al conflicto social, ¿yo qué le voy a hacer? Miguel, gracias por haber venido esta noche acá. Recomendamos, por parte de la pluma de Miguel Bonazo, es extraordinaria. Pero los datos son ciertos. Lo más importante es que acá no hay opiniones, que no se confunda el lector. No es que Bonazo tiene esta posición. No, Bonazo cuenta que Freddy Saratini, que fue de Tacuara y que fue de Pajarito Suárez Mason, es empresario mendocino protegido por el gobernador de Mendoza, Paco Pérez, que le ha renovado la concesión hasta el año 2027. Me quedé sin tiempo, Miguel, gracias. Lo que no dije en Recuerdo de la Muerte, Miguel Bonazo. Tanda, ya están llegando Eduardo Serenellini y Clara Mariño al aire de 26.